funciones, además de reproductivas, hormonales, obviamente, y un proceso en cuanto a las relaciones. Y de igual forma, en el proceso de análisis del sistema anatómico reproductivo femenino, vamos a tener que analizarlo por su parte anatómica, su componente hormonal, el componente reproductivo. En este caso también nos detendremos un pequeño espacio para analizar los procesos de la menstruación, fase folicular, fase premenstrual, la propia menstruación, la ovulación, todo eso. Y al final tratar el tema de interés para un debate que será la próxima clase, si es que alcanzamos a terminar de ver hoy esas pequeñas partes. Entonces comencemos. Vamos con el sistema reproductor masculino. A ver, aparato genital, aparato reproductor masculino. Nosotros nos vamos a encontrar aquí con este que está destinado para la producción de espermatozoides mediante una reproducción mitótica, netamente para que se puedan depositar en las cavidades vaginales, donde que este va a dirigirse hacia el útero y a la trompa de falopio para entrar en contacto con el óvulo. Más o menos es una función general que tiene este. Este va a estar compuesto por órganos internos y por órganos externos. A nivel externo, lo más visible son los testículos y el pene, y en la parte interna nosotros vamos a poder identificar en la región pelviana, uno que esté más chévere, un corte sagital. Ya. En la parte interna nos vamos a encontrar con los testículos, las vías espermáticas que se encargan de transportar los espermatozoides, el epididimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador. Tenemos órganos anexos que actúan produciendo el líquido seminal netamente, que van a ser la próstata, las vesículas seminales y las glándulas de Cooper. En cambio, en la parte externa vamos a tener el pene y el escroto que van a volver a los testículos. El testículo, el epididimo, las vías espermáticas, las glándulas bulboretrales son estructuras que van a estar en pares, son dos a cada lado, y estas colindan o van a estar de forma individual guiadas o segmentadas por la próstata, la uretra y el pene, que son estructuras individuales, o cada una de estas va a ser una sola en el sistema reproductivo masculino. Vamos por la parte baja primero. Nosotros vamos a tener dos testículos que son glándulas mixtas. Recuerden que nosotros mencionábamos glándulas mixtas, aquellas que son tanto endocrinas como exócrinas. Endocrinas a nivel de que lo pueden liberar dentro de su propia cavidad, y exócrinas que transportan hormonas hacia otros lugares o hacia otras glándulas de destino, en este caso la pituitaria. De secreción externa va a contener las células propiamente germinales, que son los espermatozoides, y de secreción interna, que constituye la hormona principalmente testosterona a nivel masculino. Testosterona tipo T4, porque vamos a tener la T1, T2, T3, o las aromatizaciones desde la DHT, que pueden variar en cada una de ellas, y también en estrógeno. Los hombres también tenemos esa hormona, pero en menor cantidad. Tenemos una característica ambivalente por la dominancia de los cromosomas de X en el 23º par de cromosomas a nivel genético, que también va a cumplir unas funciones específicas. El testículo tiene como función principal la procreación y la perpetuidad de la especie como tal a nivel sexual, tanto por la segunda como por la primera parte de el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos en el caso del hombre, y posteriormente en la infancia y posterior en la pubertad van a tener una mayor actividad en cuanto a la reproducción y a la actividad sexual que se viene posterior. Los testículos, si ustedes observan, son dos glándulas ubicadas en la parte anterior de la región perineal, esto por debajo del abdomen, y están contenidos en el interior de un saco denominado escroto. Déjame ver si es que vale poner otra capa. Ya, aquí están la parte epitelial, que serían los escrotos. No vale. Vamos en el otro. Por detrás de estos se van ustedes a encontrar
con los testículos que van a estar contenidos en el interior con un saco denominado escroto o bolsa testicular. Son de forma ovoidea, están constituidos por una capa externa fibrosa que se la conoce como la albúgina, y esta de aquí también tiene algunas características, principalmente que la estructura interior va a albergar una cantidad eh, de tejido de tipo seroso para evitar la fricción y como respuesta ante los estímulos de temperatura. Por detrás de estos, digamos en el corte sagital, en la parte interna de estos, en cambio, se van a encontrar con unos tubos que se les conoce como los tubos seminíferos en las paredes que van a formar y van a madurar propiamente a los espermatozoides. Este de aquí que se encuentra por detrás es el epididimo, que va a estar desde la parte superior, que se la conoce como cabeza, hasta la parte inferior, que se le conoce como la cola del epididimo, uniéndose mediante los vasos deferentes por donde se van a transportar los espermatozoides. Los testículos eh, asemejan desde la fase embrionaria, desde la fase fetal, me parece que desde la tercer mes sería 3 por 4, 12, doceava a quinceava semana, donde se van a diferenciar de los ovarios. Estos de aquí están primitivamente ubicados en la misma región lumbar y al tercer mes van a descender hacia el conducto inguinal. Es decir, que originariamente estos testículos cumplían una función o estaban ubicados al mismo nivel que los ovarios, pero por la acumulación de testosterona y de la GnH, la gonadotropina, conjuntamente con otras hormonas más a nivel cromosómico, estas tienden a descenderlos hacia la pared abdominal y van a ocupar el sitio que en el fondo de las bolsas, ubicados en los escrotos, tanto el testículo izquierdo y también el testículo derecho, que descienden ordinariamente hacia esta parte inferior. Primero suele descender el testículo derecho y luego el izquierdo, pero es mínima la diferencia que se tiene de esto. A nivel de medidas o en cuanto a su configuración, podemos identificar que un adulto puede medir entre 40 a 50 milímetros de largo, 25 milímetros de ancho, 30 milímetros de alto. Como tal, estas gónadas tienen un peso de 18 a 20 gramos y que generalmente esos 4 gramos que se los resta es del lepididimo. Em, la coloración de aquí, bueno, ustedes le ven más grisácea, pero son un tono más azulado en cuanto que estos de aquí, el órgano está por dentro del pleto de sangre y toma un color rojizo en la pared interna, que sí se puede diferenciar un poco más de la pared externa o de su coloración, y son de consistencia más firme y elástica como como las del globo ocular, y estos van a responder por una serie de capilares y por una serie de vasos conectados de aquí, conjuntamente con el tejido epitelial que se encuentra en la parte externa, a los estímulos de temperatura principalmente, si es que hace más calor o si es que hace más frío. Estos son retráctiles. Cuando hace frío, suben un poco. Cuando está con mucho calor o ante temperaturas elevadas, descienden. Pero hay que tener cuidado con el tema de la temperatura. No es solamente de las consideraciones ambientales. Lo que generalmente puede afectar la temperatura a nivel corporal puede ser ropa, ropa interior muy apretada, que no permita la transpiración de materiales sintéticos, y también el uso de computadoras. Niños, cuando estén con computadoras en la mesa, que se queden en la mesa, no que se queden en sus piernas, no causen daño a sus amiguitos, porque van a tener complicaciones en cuanto a la reproducción de los espermatozoides. Las temperaturas pueden modificar ciertos componentes de la reproducción mitótica, como el pareamiento de los cromosomas. Eso les indicaré un poquito más adelante en la función reproductiva. Las vías espermáticas que nosotros nos vamos a encontrar parten desde el epididimo, que se encuentra de forma
alargada desde adelante hacia atrás, aplanado desde arriba hacia abajo, coronando en el borde posterior del testículo a modo de unos cascos, a modo de unos auriculares también. Puede tener la misma longitud, entre 5 a 6 centímetros, 12 milímetros aproximadamente de ancho, que va a ocupar casi la mitad del meridiano de estos órganos. Y se observa que la cabeza va a estar íntimamente unida hacia el testículo, la parte superior. Este de aquí es donde que se va a posar principalmente hasta la cola, donde que de estos van a desprenderse los conductos deferentes. Estos conductos deferentes que comienzan en la cola del epididimo, no comienzan en los testículos. Ojo, terminan propiamente en los conductos de la vesícula seminal. Recorre todo este trayecto, si ustedes observan, aquí quitémosle la capa prostática, y estos se van a ubicar aquí. Conjuntamente entre estos dos, eh, va a penetrar propiamente en el sentido ascendente de la pelvis, este punto donde que a nivel del conducto deferente va a ensancharse en la parte final, formando la ampolla del conducto deferente. Esta ampolla final que se encuentra aquí va a unirse con los conductos eyaculadores que proceden desde la vesícula seminal. El conducto eyaculador resulta de la unión tanto de la ampolla del conducto deferente y de la vesícula seminal, que tenemos dos a cada lado de la vejiga, pues uno por aquí y el otro por acá. Van a ser dos ubicados aquí, conjuntamente con estos de aquí, mucho, por acá, aquí. Este conducto eyaculador conduce propiamente a la uretra la esperma que se acumula en los dos receptáculos que tienen las vesículas seminales, y poco después de el nacimiento van a penetrar en el espesor de la próstata hasta la parte interna de esta. Se conduce, volteamos de aquí, y esta se va a depositar propiamente en el veromontano, que es propiamente el colículo seminal. Es donde que la próstata permite el paso desde lo que mencionábamos anteriormente, desde la vejiga con la uretra hasta la primera porción de la parte prostática, y en este de aquí es donde que se van a depositar en este colículo seminal, que también se lo conoce como verumontanum, y aquí el veromontano van a tener la capacidad de albergar entre 20 a 25 milímetros de largo y 15 a 25 y de 1.5 a 2 milímetros de diámetro, para que se distribuyan tanto del conducto izquierdo como del conducto derecho de los conductos eyaculadores. Aquí tienen el uno y aquí tienen el otro, para que se deposite el producto espermático. Producto espermático que no solamente es los espermatozoides, sino también va a ser los productos seminales, que es un medio alcalino donde que estos van a poder sobrevivir y transportarse. Tienen un componente de plasma, un componente alcalino, un componente proteico. Ya un poquito más adelante se les indica la parte química de este producto más que nada. A nivel de la próstata, se la considera como un órgano anexo, y en este caso de aquí, con las glándulas bulborretrales y las vesículas seminales, van a formar en conjunto los órganos anexos del sistema reproductor. ¿Por qué se los considera como órganos anexos? No cumplen la función reproductiva como tal, sino la función de transportar y producir los productos seminales. A nivel reproductivo, lo que se tiene es propiamente el pene, pero estos también tienen una importante conexión entre vasos, nervios, las vesículas, que van a responder a los factores hormonales, principalmente de la testosterona, la gonadotropina, que provienen desde la pituitaria, como estas se van a ir comunicando constantemente. La próstata, que es una glándula netamente compuesta de un músculo liso y de tejido glandular, que va a rodear la primera sección de la uretra, que se desprende desde la vejiga de aquí, llega a la uretra, y este de aquí
En conjunto, la próstata en un adulto sano puede tener entre 2,5 centímetros de diámetro y ubicarse por debajo del cuello de la vejiga, entre la cavidad pélvica del hombre, que va a tener una forma como de nuez o más como un cono, a diferencia de la vejiga, que esta está dispuesta de forma transversa, esta aquí de forma vertical. Esta de aquí, si bien está muy compuesta de fibras lisas, tiene una coloración más grisácea en cuanto a la composición muscular. El peso aproximado de esta puede ser de 20 a 25 gramos y es uno de los indicadores que se tiene por ecografía de detectar las infecciones o de detectar la inflamación de este órgano. La próstata netamente va a tener dos lóbulos, uno izquierdo, uno derecho, eh, y siendo el sector medio, el lóbulo más variable, es donde que el diámetro puede ir desde los 40 milímetros hasta los 50 milímetros aproximadamente para que se conozca su estado de salud. Si es que se exceden esos diámetros, ya son señales de inflamación o de alguna hinchazón en este órgano. En los niños, en cambio, este órgano es más pequeño. Va aumentando de tamaño conforme a la adolescencia, a la pubertad, perdón, bueno, hasta la edad adulta. Es frecuente de que la hipertrofia prostática venga acompañado de infecciones en la uretra, tiene que ir también vinculado a los problemas renales o la acumulación de líquidos en la vejiga. Ya en una edad después de los 50, 55 años, es recomendable hacer el proceso de chequeo constante de esto, así como en las mujeres del Papa Nicolau, en los hombres el examen de próstata. En este de aquí hay unos nervios que emanan desde los plexos hipogástricos. Estos son netamente a nivel coxolumbar, el par número 11 y el par número 12, que son propiamente sensitivos y motores para la producción seminal. Van a estar conectados tanto con la próstata con las vesículas seminales. Las vesículas seminales, estas de aquí en cambio, son receptores membranosos. ¿Tiene capa? No tiene capa. Entonces, ¿dónde está la próstata? No, aquí. Les decía, las vesículas seminales son receptáculos membranosos extensibles, contráctiles, los cuales pueden acumular el líquido espermático a medida que se va produciendo. Eh, Estas al ubicarse por la vejiga, entre la vejiga, entre la pared antero e inferior, y también con la pared del recto en la parte antero superior. Cada una de estas puede medir entre 5 o 6 centímetros de largo y unos 16 milímetros de ancho, con unos 6 milímetros de grosor aproximadamente. Son como una placa, nada más que se va a ubicar ahí. Estos de aquí están enrollados y que se van a estar acomodando por sobre sí mismos. Las vesículas seminales cumplen la principal función de receptar los productos de líquido espermático, propiamente el semen, y de ir acumulándolo y liberándolo conjuntamente con los vasos deferentes dentro de la próstata, de aquí por los conductos eyaculadores. Estos de aquí, si bien están presentes desde la infancia, a partir de los 13, 14 años, es cuando empiezan a desarrollar su actividad, conjuntamente con las glándulas bulboretrales. Estas de aquí están situadas en la base del bulbo, aparte de acá. Déjenme hacer otro corte de estos. Había uno que estaba completo. Los conductos, no. No hacemos nada.
No, pues, no tengo esto, quitamos esto. Mm, corte más que no me parece. Las glándulas bulboretales están a los lados de la uretra, pero por aquí adelante, acá está, esto de aquí. Estas glándulas pequeñitas que ustedes observan, ya, eh, se encuentran en la base del bulbo y tienen la forma más redondeada que las seminales, que las que están acá arriba. Estas de aquí, si bien son dos glándulas pequeñas redondeadas, tienen una simetría más par o más armónica, que puede ser entre 30 a 40 milímetros de largo, y se introducen en el bulbo y se abren a la pared posterior de la uretra. Nosotros quitamos de aquí este cuerpo esponjoso, van a comunicarse propiamente con la porción esponjosa de la cavidad de la uretra que atraviesa el pene para poder liberar los productos espermáticos. En línea de estos, nosotros tenemos que ubicar aquí los segmentos del pene, que es el órgano que participa en la copulación del hombre y tiene una función de erección para poder efectuar la cópula o el coito debido al tejido cavernoso que es eréctil. El tejido o el cuerpo cavernoso se encarga de mantener un estado tal para que se permita la eyaculación y conforme este no esté presente, es decir, cuando se encuentra en un estado de flacidez, va a mantener su forma cilíndrica que va a estar por delante de los escrotos en la parte anterior de este, se encuentra hasta acá, y puede variar en cuanto a la longitud y a la movilidad. Puede ser entre, no sé, variaciones de 8 a 16, 20 centímetros, partiendo desde la base del bulbo, en la parte interna, hasta la cabeza del pene, hasta el glande. Se divide, de hecho, el pene en tres partes. En la raíz, en la que se une al cuerpo como tal, por la parte anterior de los testículos, el cuerpo que tiene una parte central y la parte final que es el glande, propiamente por donde se van a comunicar los dos cuerpos cavernosos. Tenemos dos a cada lado, el izquierdo y el derecho, con dimensiones que pueden variar según el estado de flacidez. Ya les mencionaba, de 8 a 16, 20 centímetros, y ya en estado propiamente de erección, que puede aumentar el diámetro o su circunferencia entre 2 a 4 centímetros y también en el largo entre 5 a 6 centímetros. Va a depender bastante de la irrigación sanguínea que se encuentra aquí, porque en la porción esponjosa, principalmente de la uretra, la que parte desde la base o desde la raíz, desde esta parte de este segmento, tenemos este de aquí. Este cuerpo esponjoso va a ser más propenso por los vasos sanguíneos que están irrigados aquí. Déjenme ver si es que hay vasos. Un poco creo que salieron ahí. No, huesos, músculos. Mm, acá uno de micro. Bueno, la cantidad de vasos sanguíneos que está presente aquí son muy propensos a las calcificaciones. ¿Cómo pasan las calcificaciones? Principalmente por el uso del tabaco y por una dieta elevada en sal, el consumo de alcohol también puede atrofiar aquí algunos nervios, pero hay que tener cuidado con este cuerpo cavernoso que es más propenso a sufrir lesiones tanto químicas como físicas. Es donde que también se pueden haber fracturas en un estado de erección. Hay que tener
cierto cuidado o eh, cierta propensión a proteger esta zona principalmente, que es la más expuesta. Por debajo de este se van a encontrar los escrotos que van a envolver a los testículos, que permiten la emigración, es decir, que van a estar contenidos mm, los testículos dentro del escroto en una prominencia más voluminosa, que es impar, propiamente tejido ovoide, que va a tener una variación por las capacidades contráctiles que se encuentran en los músculos y los tendones ligados, pertenecientes propiamente a los estados de flacidez y los estados de excitación, que además de eso también van a tener una variación con el tema de la edad, si es que son más niños o en edades tempranas, hasta los 8 o 10 años, estas son más pequeñas y son de menor espesor. En cambio, cuando son más adultos, estas son más pendientes, son más flácidas y tienen un mayor espesor por la acumulación del tejido seroso prácticamente. Van a tener también en la parte media de los escrotos, no sé por qué no se ven esto, no, aquí, en la parte media van a tener un fondo que se le conoce como el RAFE, o el indicio que nos da la señal de que tiene la duplicidad primitiva de este órgano. Aquí tiene una pequeña hendidura para separar a los dos testículos. Por condiciones térmicas, por una lesión, un impacto, un golpe, puede alterarse la disposición de los testículos, haciendo que el uno ascienda y que el otro descienda, obstruyendo tanto las paredes cavernosas como la uretra, y puede tener afecciones a futuro. En otro caso, cuando son infantes y los testículos no han descendido, también se proceden por vías quirúrgicas a, al descenso de estos o a eliminar la obstrucción para que estén posicionados. Otro tipo de procedimientos quirúrgicos viene también dado por la circuncisión, que se da en la cabeza del pene, en el glande. También hay tejidos cavernosos, ya les indico eso. ¿Qué más? Y lo que es particular en el caso de los hombres es el conducto de las vías uretrales. Se encuentra en la parte más interna. De aquí, no se llama la uretra. En la parte media de este de aquí, además de servir de órgano para el sistema urinario o para el sistema excretor, también sirve para las proporciones seminales y en el conducto eyaculador, que va a acumularse, que va a estar desde la base de la vejiga, conduciendo el líquido seminal, extendiéndose por el cuello de la vejiga hasta la extremidad del pene, conocido como el conducto urogenital. Este también tiene las tres partes: la parte prostética, que es netamente la de la próstata; la parte de la uretra membranosa, que se va en la raíz del pene, del cuerpo cavernoso del pene; y la uretra esponjosa, que recorre la parte externa. Puede también tener las variaciones en cuanto a longitud, de 16 centímetros a 20 centímetros, 25, va a variar, que generalmente para la uretra prostática puede ser de 3 centímetros aproximadamente en un adulto promedio, 1 centímetro para la uretra membranosa en la base o en la raíz de la cavidad esponjosa del cuerpo esponjoso del pene, y de 12 a 18, 20 centímetros para la cavidad uretral esponjosa, propiamente en la parte externa del pene. Funciones a nivel, déjame ver aquí en el de micro, creo que sí hay. Sistema urinario, sistema digestivo, muscular, receptores, ¿no? No veo. Aquí hay una particularidad también en cuanto a las inervaciones y los vasos sanguíneos que van a estar en los escrotos y en el testículo, pero no me sale. Capa protectora, no, no hay los vasos.
Bueno, en la parte externa, propiamente del tejido epitelial, tanto de los testículos como del pene, nos vamos a encontrar con arterias que proceden desde las vesicales inferiores y desde las hemorroidales internas. En este de acá vemos, en este de aquí. Aquí sí se ve un poco más. Estas son sumamente importantes para la comunicación que tienen a nivel sanguíneo, principalmente la vena dorsal, que es la más superficial del pene, va a encargarse no solamente de formar los capilares en el contorno cavernoso, en el contorno interno, sino que en esta de aquí van a tener una gran cantidad de conductos y de vasos. Si se ve un poco aquí, esta de aquí, la arteria profunda. Hay que tener cuidado con esta de aquí, porque en esta de aquí que comunica con las hemorroidales y va a desembocar en los plexos vesicoprostáticos en la parte anterior y en la parte posterior de acá, atrásito en este vaso de aquí, hay una serie de nervios también que vienen vinculados a partir de las ramas inguinales. Son estos dos de aquí. Estos dos son los que comunican o que van a estar vinculados al par número 11 y al par número 12, responsables de la excitación. En palabras más o en palabras menos, estos dos nervios, conjuntamente con las arterias, son de peculiar cuidado en la parte posterior, aquí, en la base pelviana, a partir de los onceavos y doceavos pares sacrolumbares que van a comunicar el estado de excitación como tal. Un golpe, una caída puede causar de que se pierda la sensibilidad en en el pene como tal y en otros casos también puede causar el preapismo, es decir, una excitación involuntaria o un llenado de esos vasos o de las arterias con mayor oxígeno para que éste esté erecto. Es común o es más visible en algunos accidentes de tránsito, generalmente cuando tienen un impacto frontal, aquí se golpean a nivel del coxis, donde termina el coxis y se conectan la última del sacro, se golpean ahí y quedan con una excitación, con un priapismo, que es una señal de que hay un daño a nivel de los nervios y también a nivel arterial. Estos como colinan con las arterias hemorroidales, son también síntomas de que hay una hemorragia interna, prácticamente. Siempre van de la mano esto de lo que me he fijado. Hay que tener cuidado con eso de ahí. Y se lo detecta a simple vista. Bueno, ya se imaginarán por qué. Factores hormonales que vienen de aquí, la gonadotropina, que es la principal, la luteinizante y la folículo estimulante, pero eso les indico en las diapositivas. Ahora, diferencias entre ese. El sistema masculino es súper sencillo. Eh, órganos productores y conductos o los que sirven de transporte seminal. Como ven, no hay mayor complicación, somos simples. Es muy básico en el caso de nosotros. Aquí, conductos y órganos internos y externos del aparato genital femenino. Bueno, este de aquí va a estar organizado por la producción de óvulos en los ovarios y para la implantación, el nutrimiento del feto en el útero que va a dar lugar a un embrión y a un feto. Básicamente, los órganos femeninos del sistema reproductor para que estén localizados o se los pueda identificar van a tener su parte interna y su parte externa. Los órganos internos que se encuentran de la cavidad pelviana son básicamente los ovarios, las trompas uterinas, trompas de falopio o tubas también que se les conoce, que van a estar encargadas de transportar los óvulos hacia el contacto con el espermatozoide para que se pueda fecundar, y el útero, donde que se lleva a cabo propiamente el desarrollo embriológico y fetal. En la parte donde que se depositan los espermatozoides durante el acto sexual y por donde puede salir también el feto en el término del embarazo. Es común de que en estas cavidades nosotros también nos encontremos con ligamentos propiamente
la cavidad pelviana, como puede ser el ligamento iloválico, el ligamento uterino, que van a estar colindando propiamente para la formación y para la procreación de un embrión, de un feto que se va a albergar en la parte interna. Mientras que en los órganos externos, en cambio, nos vamos a encontrar principalmente con la vulva, que se conforma por el monte de Venus, los labios menores, los labios mayores y el clítoris. Dentro del sistema reproductor femenino, a diferencia del masculino, también nos vamos a encontrar con las glándulas mamarias, que también se las considera como parte del aparato genital femenino, en cuanto a que estos sirven para la reproducción, tomando en base de que a partir de la aromatización y de la señalización de hormonas como la folícula estimulante, se van a tener en estas de aquí la acumulación o la producción en las mamas de leche propiamente para que se pueda alimentar al nuevo espécimen. Em, Espera un ratito, tenía que hacer una transferencia. Que me colgué. Perdón por la interrupción. Eh, a veces los negocios y la empresa no descansan. En fin, estábamos hablando de glándulas mamarias. Son como glándulas también de tipo mixta, que pueden ser endocrinas y exocrinas, porque liberan leche y también porque liberan hormonas que se comunican con el sistema o con el eje hipófisis pituitaria gonadal. Es decir, que mandan mensajes hacia la hipófisis y de ahí hacia las gónadas, que son propiamente los ovarios en el caso de las mujeres. Comencemos por ahí, por los ovarios. Eh, Estos dos de aquí, damos otra pared, otra cavidad. Corte transversal, liviano, aquí. Ya está. Los ovarios. Tenemos dos a cada lado de las trompas de falopio. Estos de aquí son netamente la glándula gonadal femenina por excelencia, que tiene forma más almendrada, similar a los testículos, simplemente que van a ser un poquito más alargados y se encuentran situados en la cavidad pelviana en la fosa ovárica. Nosotros los observamos. Estos de aquí van a tener dos tubos conectores, que son las trompas de falopio, y estos van a estar fijados tanto por las franjas que sostienen la parte externa de los ovarios y también por el ligamento ovárico. Los ovarios, como los testículos estaban situados primitivamente en la región lumbar hasta el tercer mes de embarazo, estos de aquí van a migrar hacia esta región por del tercer mes en adelante, para que puedan ocupar la pelvis en la posición definitiva, y estos se mantienen fijados por los ligamentos anchos y los ligamentos propios que tiene el útero ovárico, el tubo ovárico y el limbo ovárico. Es decir, que no es solamente conexión con los conductos, sino que también una parte muscular a nivel de la fase eh, dorsal o la fase ventral que tienen las crestas ilíacas. Ahí se va a estar ligando. En promedio, estos pueden llegar a medir entre 36 milímetros de largo, 17 milímetros de ancho, y son más anchos que los testículos, con 12 milímetros. Pueden también tener un peso de 6 a 8 gramos, son de una coloración o de un tono más blanquecino en su parte externa, y en la parte interna un gris más rojizo, a diferencia de los testículos, que era más azulito. En el caso de las edades, en niñas va a variar también la coloración y puede ir perdiendo un poco la tonalidad en la edad adulta, ya después de la menopausia. Estos de aquí tienen los folículos vesicales o los folículos de Graf, que permiten propiamente que se contengan a los óvulos. Estos folículos o estas que están ustedes aquí viendo son más pequeños, más circundantes. Un poquito de zoom. Ah, vale. Estos de aquí, estos redonditos, los que están aquí, uno, dos, tres, cuatro, estos folículos que se van formando,
son los que se van a encargar propiamente de expulsar periódicamente mediante los procesos de ovulación a los óvulos, valga la redundancia, para que la principal función de este se dé, que es la reproducción. Esto viene ligado muy de las hormonas, especialmente de las hormonas esteroideas, que son de estrógeno, y también las no esteroideas, que son propiamente la folículo estimulante o las gonadotropinas que proceden desde la pituitaria. El folículo ovárico tiene unas tecas foliculares que se van a encargar de rodear al óvulo como tal, estas franjas o estas tecas, para que se puedan fijar y que se puedan sostener. En la parte interna de los óvulos también nosotros tenemos una inervación de arterias que proceden propiamente de la arteria ovárica y una red que posteriormente que se forma con el plexo paniniforme en la parte anterior eh, de la cavidad pélvica. Estos de aquí le permiten que los óvulos tengan su suministro y también que puedan hacia estos llegar las hormonas para que se liberen o para que se estimule la producción de de los óvulos en los ovarios y también tienen unos nervios que son prácticamente similares en el del hombre que provienen desde el plexo ovárico. Estos de aquí tienen también unos filamentos que le permite propiamente transportar o le permite coordinar los movimientos peristáticos para que se liberen por las trompas de falopio los óvulos como tal. Las trompas uterinas, trompas de falopio o simplemente trompas uterinas, como quieran llamarle, son dos conductos que se extienden desde el ángulo superior del útero hacia la parte de afuera y estos se encuentran dos a cada lado. Tienen dos óvulos, dos ovarios y dos trompas de falopio que se van a encargar de transportar los óvulos. Desde acá. Estos de aquí se encuentran en la parte superior del ligamento ancho del piso pélvico y tienen una longitud de entre 10 a 12 centímetros con un diámetro que puede aumentar desde adentro hacia afuera de 2 a 4 milímetros de profundidad el útero a 6 a 8 con su otra extremidad. La trompa va a presentar como tal tres porciones, una interna o ísmica, que es el interior de la pared uterina, una parte media, o también conocida como cuerpo, y una parte externa o pabellón en contacto con el ovario. Este de aquí tiene tres túnicas, donde que la túnica media o muscular es de tipo liso y la túnica interna es una capa mucosa, mientras que la túnica externa es una capa cerosa. En los segmentos de este de aquí, nosotros podemos indicar que va a tener varias condiciones, tanto del infundíbulo, el istmo y la ampolla. No son tubos propiamente rectos, como se esperaría, similares en el sistema excretor, sino que estos van a tener hendiduras o van a tener ondulaciones, curvas y depresiones en la parte del infíndulo, donde que se van a primero transportar los óvulos o se los lleva por movimientos peristáticos hacia la parte media del cuerpo, que también tiene otra sección muscular en la ampolla que va a servir básicamente para que se pueda albergar o no a los espermatozoides transportados y que en este de aquí se empiece a dar el desarrollo embrionario, llevándolo por el istmo a ubicarlo en la cavidad uterina. Si es que no hay fecundación, el óvulo va a permitir de que se expulse por la menstruación, formando también un tejido tisular y esto provoca que haya sangrado también. Pero en estas dos secciones el movimiento peristático es más fuerte en la parte del infundíbulo, donde que es propiamente la conexión con los ovarios, hasta la parte media que tiene la ampolla. De ahí hacia la desembocadura que tiene en la pared del útero, ya es mínimo el movimiento, es casi espasmódico cuando se llega hacia esta parte. En cuanto al útero,
segmentado también. Nosotros vamos a tener que este es un órgano conocido también como la matriz, que puede tener, o de hecho tiene tres capas que ustedes observan que son gruesas y contráctiles, especialmente la capa intermedia, que esta es una capa muscular. Este de aquí sirve principalmente para la decepción del óvulo después de la fecundación y después de la gestación, también para la nutrición, la protección del embrión, ya cuando madura, que este pueda ser expulsado, netamente para los finales reproductivos que tiene este órgano y a su vez para la producción de la menstruación en su capa más interna o en el endometrio. Este está ubicado en la pared media de la excavación pélvica, por dentro de las trompas de falopio y por encima de la vagina, entre la vejiga y el recto. Observado desde aquí, ustedes tienen aquí adelante la vejiga y por la parte posterior, en cambio, en contacto con el piso pelviano, tienen el recto. Oh, me regreso al anterior. Creo que era aquí. El útero, además de esto, tiene la forma como de un cono aplanado desde la parte de atrás y al ser un órgano impar puede tener una longitud de 6 o 7 centímetros de largo, unos 4 centímetros de ancho en la parte multípara, es decir, en la parte media, y puede variar entre 7 a 8 centímetros de largo según las proporciones de el peso, la estatura, la edad que tenga la mujer, pero va a tener sus variaciones. Las tres túnicas, principalmente la túnica media, es una de las más fuertes a nivel contráctil. Los receptáculos de los nervios, principalmente que son del plexo ureto ovárico y también del plexo uretino, permiten que por medio de los nervios del hipogástrico, del tercer y cuarto nervio sacro, exactamente serían los onceavos y doceavos pares, colinden con el tronco simpático para que aquí se dé la contracción muscular en los procesos tanto de la menstruación como eh, de la fecundación para que se puedan dar los movimientos ya en el parto. Esos nervios son muy importantes y creo que la mayoría de mujeres hoy en día lo sienten en los cólicos, que van a tener algunas funciones también de señalización hormonal. Eso varía también según los procesos ovulatorios, que son regulares, que no son regulares, la cantidad de flujo o la cantidad de acumulación endometrial que tengan va a variar. Es un órgano muy variable, va a depender de varios factores, estatura, edad, em, la edad sexual también, porque con las mujeres varía desde tempranas edades hasta la hasta la menopausia, donde tienen la última menstruación. Entonces, este órgano puede ser más fuerte, por así decirlo, o sus capas eh, intermedias, la capa muscular y la capa endometrial, van a ser más fortalecidas, principalmente en las edades reproductivas, a partir de los 18 hasta los 25, 27 años, hasta los 33, 30 años, que puede ser lo más saludable en términos de producción. Al igual que una cavidad, nosotros vamos a tener cuatro partes o cuatro regiones donde nosotros vamos a identificar el fondo, el cuerpo y el cuello y el istmo, que nosotros vamos a tener el fondo, que es la forma propiamente de un domo, que ustedes observan en la primera sección, en donde que se va a implantar las trompas de falopio. En esta zona se conectan las dos, una a cada lado, izquierda y derecha. Tienen aquí el cuerpo, que es la parte central o la parte principal donde que se dispone a manera de un uso horario o a manera de zona ecuatorial, donde que se van a diferenciar como la mayor proporción. Tienen también un cuello o el cervix, que es la parte que se abre en la vagina, siendo esta
una cavernosidad o una abertura más angosta y de localización inferior, y por debajo de estas se encuentra el istmo o la unión que tienen en estas dos cavidades del cuello, que es una zona propiamente de transición entre el cuerpo y el cuello. Entre este de aquí y entre este de aquí tienen ustedes el istmo. A diferencia de la túnica serosa que se encuentra en la parte de las trompas de falopio y de los ovarios como tal, esta de aquí es más delgada, esta túnica más expuesta de aquí, la túnica serosa, para dar cavidad a una gran capa muscular que se encuentra en la parte interna y también la túnica propiamente que va a estar conformada en la parte interna de la mucosa. Es común que nosotros encontremos aquí también una gran inervación de vasos sanguíneos, donde sí que hay un corte transversal con vasos ovarios. Mm, mm, mm. Veamos en este. Aquí se observa un poquito más. Aquí, las cavernosidades o las arterias que proceden desde la arteria uretral, la que se encuentra en la parte dorsal inferior de la uretra, van a estar compartiéndose tanto para la cavidad vaginal como con la cavidad del útero. Y estas de aquí van a ser propiamente ascendentes con la rama hipogástrica, similar que en el caso del sistema excretor. Estas de aquí van a estar propiamente formando un ramo o un tronco que se va a ligar a la arteria del ligamento redondo a nivel muscular o a nivel de productivo. Estos de aquí van a permitir de que la inervación de estas arterias y estos vasos puedan suministrar la mayor cantidad de nutrientes al feto o al embrión que se haya fecundado. Y a su vez, para que por la cercanía que tienen con la vejiga y con la uretra, puedan eliminar por ahí los desechos. Es común que estas venas que son procedentes de la túnica vayan inmediatamente hacia los senos uterinos para terminar en los plexos venosos uretrinos, es decir, en la parte que se encuentra desde aquí afuera, estos de aquí, estas ramas que están alrededor, van a estar compartidas hasta la parte interna. Déjenme quitar estos huesos. Esto de aquí es más común, es más visible. Ustedes observan aquí, se comparten estas arterias y estas venas, el plexo venoso vesical y las arterias que comparten desde la parte vesical superior. Estas dos van a estar siempre, siempre ligadas para que se pueda nutrir el feto o el embrión como tal y que por la cercanía que tienen puedan eliminar los desechos más fácilmente. Es por eso que las mujeres casi siempre van con mayor regularidad al baño en el proceso de gestación y también por lo que tienen mayor presión de la capa de la vejiga y de los esfínteres, que está, bueno, por el crecimiento o la expansión que tiene el útero como tal. Eso en cuanto al útero. ¿Qué serían los órganos internos? Ahora, nosotros para identificar la vagina tenemos dos porciones, una porción interna y una porción externa. Vemos desde aquí, no en la anterior. La vagina como tal responde tanto por sus túnicas a ser un órgano fibromuscular que se encuentra de forma impar ubicado en la línea media de la porción que tiene continuidad con el cuello uterino y las conexiones con los órganos vecinos, es decir, el perineo, la vulva, la vejiga, el recto y también con el útero. Este de aquí es el principal órgano que sirve para el conducto y el flujo menstrual y receptor del pene durante el coito, durante la copulación. Constituye una porción inferior del canal también para el parto, que va a responder a una dilatación que comunica tanto el útero en la parte interna con el exterior del organismo.
En promedio, este de aquí puede ir de 6 a 7 centímetros. En su anchura también es relativamente pequeña a nivel de la vulva, pero en la parte interna puede llegar hasta 20-25 milímetros. Y las paredes vaginales son más sensibles y son más elásticas, ya que tienen en grosor un promedio de 3 a 4 milímetros y se componen principalmente, además de la túnica conjuntiva, en la parte intermedia con una túnica muscular y una parte mucosa en la túnica interna. Em, a nivel arterial o a nivel también nervioso, el plexo hipogástrico y el nervio pudendo interno se extiende principalmente hacia las paredes externas, que son los motores sensitivos de este órgano. Estos que colindan con las arterias propiamente de la arteria vaginal y también de la rama hipogástrica, tienden a rellenar los bordes en el plexo vaginal que se comunican con el plexo uterino, como les mostraba en esta de acá. Creo que en esta también es más visible, más o menos. Bueno, las arterias y los vasos que se van a comunicar van a estar siempre colindando con la zona de la vejiga, con la zona del recto y con los esfínteres que se encuentran aledaños, parte posterior, en la parte superior y en la parte inferior. Básicamente comparten la misma rama o los mismos vasos, a diferencia del nervio, que aquí ya se incluye el nervio del pudendo interno, propiamente que se va a extender por la ramificación del clítoris. Ubicación, ¿dónde estaba ese otro? Este de aquí. Propiamente, nosotros podemos identificar en la parte inicial de la vagina el, el bulbo vestibular y también el prepucio en la parte anterior de este. Nos encontramos con el cuerpo clitoridiano o el cuerpo del clítoris, que parte desde la parte superior de la vagina por sobre el bulbo vestibular, y estos colindan con el pilar clitoridiano, que vendrían a ser a forma evolutiva las paredes o las raíces del pene de la cavidad cavernosa, y este de igual forma es un cuerpo cavernoso esponjoso que corresponde como un cuerpo cilíndrico que se expande hasta la parte externa por detrás de la uretra o por debajo de esta, para que pueda comunicarse hacia los labios menores. En esta parte de aquí es donde que sobresale o donde que tiene su mayor exposición únicamente en la parte anterior superior del bulbo vestibular. En esta parte de aquí, que se encuentra en la parte superior de los labios menores, es más común donde que se tiene la recepción de los nervios que corresponden al pudendo interno. Es una ramificación similar que en el hombre, solamente que en este de aquí, a diferencia de este, en el hombre tenemos 4.000 terminaciones nerviosas, aquí tenemos 8.000. Netamente a nivel reproductivo, no corresponde a una irrigación o a una vasodilatación que tiene el cuerpo cavernoso en la fase eréctil, sino que corresponde a los estados propios de excitación en el caso de la copulación. Entonces, estos de aquí van a permitir de que se conecte con el plexo, con el pudendo interno, facilitando más que nada la secreción mucosa, la acumulación sanguínea, pero en la pared interna de la vagina. Netamente tiene fines, digámoslo, de placer en el caso de la mujer, a diferencia del hombre, que es por funciones reproductivas. Es la principal diferencia que nosotros podemos identificar en el caso de este órgano, que a nivel evolutivo está ubicado o se traslada a partir del tercer mes, igual que en el hombre, para que se pueda acomodar en la parte superior también los ovarios, las trompas de falopio, y también corresponden a esa misma función por las divisiones cromosomáticas, que aquí tenemos doble X o el par 23 como XX. Y en el hombre XY, que tiene ya menos del 50%. Eso ya les indico en la parte de mitosis. A ver, en la parte de la vulva.
Tiene la conexión de los órganos externos e internos compuestos por los labios mayores, labios menores, el monte de Venus, el clítoris y las glándulas vestibulares. Estas glándulas vestibulares, como les mencionaba, son dos que se ubican a cada uno de los lados de la vagina y están cerca del meatro uretral. Estas de aquí, las glándulas mayores, corresponden a las que en el hombre serían los testículos, donde se ubicarían propiamente eh, eh, a nivel testicular, pero se separaron y el uno fue niño y el uno fue niña, básicamente. Funciones también que tienen por detrás de estos son las glándulas de Bartholin o las glándulas vestibulares mayores que están a nivel circular, correspondientes como receptores estrogénicos y como receptores también de la hormona GNH y la LH, la luteinizante y la gonadotropina. En cuanto a los labios mayores y los labios menores, mm, este de aquí. En este de aquí tenemos por la parte externa los labios mayores, que son los pliegues tegumentarios que constituyen las paredes laterales de la vulva. En cuanto al espacio interlabial, nosotros podemos ubicarlo en la parte interna a los labios menores, al clítoris, que se encuentra en la parte superior, y al meantro o el orificio uretral. Eh, También nosotros tenemos la cavidad intermedia en el vestíbulo entre el vestíbulo y la vagina, el, el orificio inferior que se encuentra cerrado hasta cierta edad, que se le conoce como el himen, una membrana que en su parte central presenta un área semilunar. No sé por qué no le han puesto himen a la mujer, pero está entre estas dos, entre el vestíbulo y la vagina. Es propiamente la que le corresponde como una membrana para el paso de la sangre menstrual, cuando ya alcanza la fase folicular a partir de los 14, 15 años la mujer, y esta tiene la característica de desprenderse o romperse. En algunos casos es perforable, en otros casos es elástica. No es solamente por el acto reproductivo o por el coito que se puede desprender o romper, sino también por andar en bicicleta, montar a caballo, realizar algún deporte como la gimnasia, también hay desprendimientos de ahí, y ya no es un tabú hablar de eso porque era más en el siglo pasado que indicaba o que servía como para las abuelitas el tema de la virginidad de la mujer. Hoy en día ya no le paren bola a eso. En la parte superior nos encontramos con el monte de Venus por delante de los labios mayores, en la cavidad pelviana, em, que va a estar más redondeada, es menos prominente y se sitúa en la parte más anterior de la vulva, por delante de la sínfisis púbica. Y en este de aquí generalmente es donde que se tiene mayor cuidado en cuanto a nivel bacteriano. La higiene femenina, el cambio de toallas, tampones y todo lo demás tiene que ir con una limpieza desde adelante para atrás, igual que en los bebés. La limpieza va de arriba para abajo. En los órganos externos también les mencionaba que nosotros vamos a identificar a las glándulas mamarias, que como tal estas de aquí se encuentran en la cavidad torácica, a la altura de la tercera y séptima costilla, en la parte anterior de los pectorales, y está unida por un tejido que es propiamente conjuntivo. Este se ve más fácil. Compuesta en su mayor parte por tejido graso, y en la parte interna va a tener unos lobulillos, donde es que como ocultarle, sí, aquí está. Estos lobulillos mamarios que son los que se encargan propiamente de conducir los productos lácticos hacia los pezones mediante estos conductos galactoforos. Estos que colindan en la parte externa propiamente con los pezones situados en la areola van a permitir de que los productos, por factores de la edad, de la nutrición, equilibrio hormonal,
los embarazos, si es que han sido el primero, el segundo, el tercero, los periodos de lactancia y todo lo demás, produzcan la leche materna, que va a ser en una proporción de 40% grasa, 40% proteína, 20% azúcares y va a variar en una composición de proteína como caseína celular, puede ser caseinato de calcio, em, proteína láctea también, funciones más, funciones menos. Ustedes observan que también se encuentra ligado con unos ganglios del sistema linfático y como tal le permite transportar al neonato eh, los segundos agentes de defensa para que éste pueda desarrollarse sin mayor complicaciones a futuro. Es común o hay problemas, digámoslo, a nivel hormonal que puedan impedir la obstrucción de estos conductos. Puede ser por un ganglio inflamado, puede ser por la falta de LH y las mujeres no pueden producir la suficiente cantidad de leche o secretarla ante el estímulo que impiden la segregación de la leche. En otros casos, el problema que tienen los implantes mamarios es que también van a obstruir estos conductos y van a dificultalizar o van a tener problemas para amamantar a sus hijos a futuro. Hay que considerar esas dos cosas, que la una puede ser hormonal y la otra puede ser por fines estéticos que tengan complicaciones en cuanto a la segregación de leche. Este de aquí, como está constituido en mayor cantidad por tejido tegumentario, principalmente grasa, grasa acumulada, puede aumentar en cuanto a los procesos de gestación, ya que la acumulación que se tiene de grasa no es solamente a nivel epitelial, en las caderas o los glúteos, sino también aquí en estas glándulas para que se pueda eh, aumentar el tamaño y que las hormonas esteroideas, principalmente el estrógeno, pueda comunicarse y que se pueda producir por un proceso largo, aproximadamente 9 12 meses, y que tenga su propia capacidad de producir la leche, los globulillos mamarios. Un poco más, un poco menos, van a tener variaciones también por la estatura, el tamaño, el proceso de cuidado, que puede ser hormonal, puede ser físico, van a variar ahí según eso, más o menos. Eso en cuanto a la parte física. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? El vestíbulo interno, vestíbulo externo, genitales expuestos, glándulas mamarias. Creo que nada más. Como verán, en el caso de la mujer es de mayor estudio o es de mayor interés cómo las proporciones o cómo los órganos especializados para la producción de óvulos van a estar sumamente protegidos, así como como el útero, la cavidad uterina, para que se albergue hacia un neonato. La parte interna o la parte eh, anterior a esta, que viene a ser propiamente la vagina, va a servir como un cono o sirve para la comunicación del producto espermático hacia las trompas de falopio y que se pueda fecundar, pero tienen características similares y algunas diferentes en cuanto a la cantidad de pH, el moco que se produce, el tipo de bacterias que van a estar ahí, receptores nerviosos que parten propiamente desde desde los pilares clitorianos, propiamente el clítoris, y también los bulbos vesiculares que van a tener funciones hormonales, funciones fisiológicas y reproductivas. En el caso de la mujer es de mayor proporción, mayor cantidad de órganos que en relación a los del hombre. Hay mayor cuidado en cuanto también a la comunicación de hormonas. Y bueno, eso le tengo que indicar en la presentación. Em, Preguntas acerca de la anatomía del reproductor masculino, femenino, antes de pasar. Es fácil. En el caso del hombre es fácil. En el caso de la mujer hay que considerar también las glándulas mamarias, hay que considerar las paredes del útero, los segmentos de la vagina. Creo que ya. A ver, de una vez registro la.
La asistencia. Luego me olvido. Y esto, ¿no? Ustedes son de enfermería. Entren por favor a su aula virtual en la semana número 11. Va a estar aquí albergado el apartado como actividad semanal número 11. Pongámosle lección y vayan guardando todo. Aquí vamos a poner sistema digestivo y excretor. A ver, hagámosle visible. Soy 3 agosto.